Y ojalá que todos los que aquí estamos nos impongamos en este mundo que quiere desviar a la familia, que quiere disolverla, podamos decir, como dijo Josué, él muestra convicción absoluta de cuál era su creencia, en quién creía y en quién confiaba. Él se identificaba y mostró su identidad profunda a todo el pueblo, aún con las cosas contrarias que tenía. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos o honraremos a Jehová. Hermoso pasaje, ¿sí? Vamos a cantar un himno, voy a invitar a Gabriel que se acerque, que es el himno 134, que dice, yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre las sendas del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Los voy a invitar que nos pongamos de pie y le dejo este lugar a Gabriel. Voy a invitar a nuestro hermano Edgardo Nusque de la iglesia de la ciudad de Luján para que nos acompañe en una oración. Ayer hablábamos en la iglesia cuán poderosas son las oraciones de la iglesia cuando oran juntos. Dios muestra su poder cuando la iglesia ora en conjunto a Él. Por ello vamos a orar todos juntos en un mismo corazón y un mismo espíritu. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, y Señor, al dirigirnos como Padre, ya estamos, Señor, de alguna forma pensando en lo que nos vas a decir a través de tu palabra. Eres nuestro Padre, somos contigo una familia, alguien muy especial para ti, fue enviado para que nosotros podamos ser vistos como hermanos en un hogar de trascendencia eterna. Te agradecemos que nos hagas parte de tu familia. Te agradecemos que tantos
hermanos, podemos estar dispuestos a escuchar tu voz y que tú también estés dispuesto a escuchar nuestras voces en alabanza, en reconocimiento de lo que tú eres. Te agradecemos, Padre, que como Padre que eres también, siempre estés esperándonos cada vez que nos convocas. Llegas antes que nosotros, moras entre nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos mueve. Te agradecemos, Padre Celestial, que podamos meditar, pensar y que podamos escuchar a través de tu palabra del infinito valor que tiene todo lo que tú eres para nosotros, pero que también quieres que se replique y quieres que se sostenga y quieres que se muestre en cada uno de nuestros hogares, matrimonios, familias. Señor, esto es un tesoro tuyo, esto es algo que el maligno, con persistencia, con astucia y con mucha maldad, trata de tergiversar y destruir, y cada vez nos toca más de cerca. Pero te agradecemos porque tu palabra sigue vigente, tu poder, Señor, es inextinguible, y tu propósito es el de seguir rescatando almas y a través de las almas rescatando familias. Rogamos tu bendición sobre cada pequeña cosa que compartamos hoy y te agradecemos nuevamente tu presencia aquí en este lugar. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un segundo himno, que es el 461, que dice: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu vida, del bien luchando a favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor, de tu lealtad, da tu lealtad al maestro, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Para poder tener matrimonios que le honren, para que los jóvenes que están en búsqueda de su media naranja, digamos, cuán importante es que le demos lo mejor al Señor. Cantemos con gozo, sabiendo que es un privilegio poder dar nuestras vidas a Él. Dale el ardor de tu vida.
a lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Gracias, pueden tomar asiento. Hoy cuando llegué, estaba acá una joven ensayando, ¿sí? Y le pregunté, ¿cuántas canciones vas a cantar? Me dijo 2. Muy bien. ¿Qué temas? Me dijo, no me los polees. Ahí me sentí grande y después me di cuenta que es hija de Cristian, un muchacho del cual íbamos a los campamentos, jovencitos cuando no estaba ni de novio ni de nada. ¿Cómo nos ha pasado el tiempo, sí? Es increíble. Vamos a dejarle este lugar ahora sí, sin más, a Jazmín Carbone. Va a interpretar 2 canciones, no las voy a espolear, las sé, pero no las voy a espolear. Yo solo quiero justificarme con que le dije, si querés decirlo, no tengo problema. Nada más le pregunté. Así que era espoliable. Bueno, hay 2 canciones que voy a cantar hoy y cuando las pensaba como las 2 con el mismo fin. Porque hablan, a veces estamos muy pendientes de lo que pasa acá, ¿no? O sea, estamos muy preocupados y nuestra visión termina siendo acá o con los ojos de la tierra y a veces tenemos que empezar a mirar un poco más en lo que hay después, ¿no? En lo que verdaderamente trasciende y que la cruz es lo que también nos hace adorar, ¿no? Volver a pensar en la cruz es eso que nos hace volver a Jesús y también ese momento en el que nos podemos encontrar con Dios. La primera canción se llama Llévame a la cruz. La siguiente canción se llama Cara a Cara
que es una canción bastante viejita y los invito a que también la puedan cantar si se la saben y también me quieren acompañar. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y de ese suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperaba este momento toda mi vida. Muchas gracias, Jazmín. Increíble, ¿sí? Yo es la primera vez que la escucho. Estoy gratamente sorprendido y nos ha elevado
a poder tener una comunión con Dios por medio de las canciones y este don tan hermoso puestos a los pies del Señor. Te felicito y estaremos orando por tu ministerio. Voy a invitar a Ernesto Tito López Ochoa, que nos acompaña acá adelante, también a Mario Loero. Mario nos va a guiar en una oración y terminado la oración de Mario, ya, Tito, te dejo este lugar. Oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias por este precioso tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias por bendecirnos al traernos con bien a este lugar. Y ahora, Señor, te pedimos por tu palabra, para que tú nos hables a través de tu siervo. También te pedimos por Tito. Gracias, Señor, por tenerlo entre nosotros. Gracias, Señor, por sostenerlo, por darle salud, fuerzas. Y te pedimos, Señor, que pongas tus palabras para que a través de él nos hables al corazón. Bendice las familias aquí representadas y las familias de todos aquellos que van a volver a ver esta transmisión. Que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos marque el error, la que nos corrija, la que nos instruya, la que nos equipe para tener familias fuertes y de esta manera iglesias poderosas para seguir predicando tu palabra. Alabamos tu nombre, te bendecimos y te damos gracias orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar en medio de ustedes en esta noche. Y quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos tocantes, simples, pero que pueden ayudarnos a comprender este título que tenemos para la reunión de hoy, el matrimonio cristiano frente al desafío de honrar a Dios. Voy a leer un versículo, un solo versículo, ahora, que sea como el disparador de lo que vamos a hablar, y después al final vamos a sacar una lección de ese versículo para nuestros días. Y les invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 4. 21 de Éxodo, versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Vamos a tomar esta expresión que dice el siervo, voy a hacer una breve explicación para tener con el sentido de lo que está diciendo aquí. Está hablando sobre la esclavitud, las leyes sobre la esclavitud. Y en medio de estas leyes que está dando sobre la esclavitud, está diciendo, el esclavo tenía 6 años de esclavitud, el 7º año era libre, sin pagar nada. Pero había una condición, podía salir solo, pero si tenía en su mente, en su corazón, en su consideración y en su reconocimiento que el amo le había dado todas las cosas, dice, versículo 5, yo amo a mi Señor. Segundo, yo amo a mi mujer. Tercero, yo amo a mis hijos. Sobre esta frase vamos a tratar hoy de explicar con la ayuda de muchos versículos bíblicos. Yo los tengo todos aquí anotados porque estoy con algún problemita en la vista,
pero lo hice con letras grandes, copié los textos para no tener que estar buscando qué es el problema que tengo para hacerlo. Primera cosa, volvemos al título. El matrimonio cristiano frente al desafío de honrar a Dios. ¿Qué es honrar? Es reconocer o estimar el valor, el mérito, las cualidades de una persona o de una cosa. En el original bíblico, generalmente, o el sentido más fuerte es valorar. Por ejemplo, cuando la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, lo que está queriendo decir, valora a tu padre y a tu madre. Es valorar. Cuando nosotros decimos, el cristiano frente al desafío de honrar al Señor, estamos pensando el desafío que tenemos de valorar al Señor. Cuanto más un creyente valore al Señor, más va a honrarle. Ahora, la palabra tiene dos acepciones. Por ejemplo, la primera significa reconocer el valor que tiene algo o alguien. Y la segunda es atribuir o determinar un valor a algo o a alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. En realidad la primera acepción es la que cabe como una vivencia espiritual. Nosotros no valorizamos al Señor. Lo que reconocemos es su valor. Valoramos, no valuamos. No estamos para evaluar al Señor, estamos para reconocer su valor. Y esto es muy importante, porque tiene trascendencia para todos los aspectos de la vida cristiana. Porque si no, la idea del Señor va a ser de acuerdo a nuestra percepción. Y Dios no tiene el valor de acuerdo a nuestra percepción. Nosotros tenemos que reconocer el valor que tiene Dios, no lo que a nosotros nos parece que tiene. Y en la cuestión de matrimonio y las problemáticas que tenemos en el matrimonio actual, se deben a que nosotros valoramos las cosas de acuerdo a nuestra manera de entender, pensando que esa es la manera de evaluar de Dios. Y no es. Dice la Biblia en 1 Crónicas 16, 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre. A su nombre. Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Siempre la actitud de honrar conlleva una acción, no es una actitud pasiva. Yo no honro a alguien simplemente por hablar o por decir. Vivimos en nuestra Argentina el tiempo de la retórica. Parece que con todo se hace con las palabras. Las cosas se hacen con los hechos, no con las palabras. Con las palabras se puede discutir, con las palabras se puede armonizar el concepto, los pensamientos, pero después tiene que dar lugar a los hechos. Y en la Argentina, por ejemplo, hermanos, tenemos que dar un mensaje claro. En la Argentina faltan hechos, no palabras. Con las palabras no se hacen las cosas. Y no se honra al Señor cantando y diciendo cosas lindas o llenando las redes con una innumerable cantidad de textos. ¿Saben cómo se honra al Señor? Dejando que el Señor obre en nuestra vida. Y lo que vamos a ver es este concepto para que podamos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, como proyección, honrar al Señor. La segunda palabra que encontramos que está muy anexa es gloria.
Se puede a veces intercambiar la palabra honrar con glorificar. La palabra en griego es doxa y se usa mucho en el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia puede haber? No hay mucha diferencia, simplemente que la gloria es la manifestación, es manifestar. Tiene un aspecto, cuando Dios muestra su gloria, manifiesta su gloria por su poder, por sus cualidades, por sus atributos. Él manifiesta su gloria. La palabra gloria la podemos reemplazar, por ejemplo, sin cambiar la Biblia, por la palabra manifestar. Cuando el Señor le dice glorifica a tu Hijo, es manifiesta a tu Hijo. Dios manifestó en el Hijo todo lo que Dios era. Era manifestar. El Señor Jesús mostró a Dios. Nos dio una verdadera demostración de lo que Dios es. Por eso podemos decir también que el matrimonio cristiano, frente al desafío de glorificar al Señor. Claro que sí. Y lo dice, por ejemplo, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay una acción. ¿Glorificad a quién? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen. Por eso nosotros debemos glorificar al Señor, porque Él nos compró con precio, nos rescató de la esclavitud y nos dio la libertad. Podemos decir que no hay matrimonios que honren a Dios si sus integrantes no tienen este propósito. Si hay algo que afecta, si algo que no se puede hacer en un matrimonio con un fecundo trabajo para el Señor, es si uno piensa de una manera y otro piensa de otra con respecto a lo espiritual. Por eso los jóvenes aunque esto ya lo vimos, no me voy a meter en el tema, pero cuando los jóvenes buscan, más que algunas cosas que se van con el tiempo, como la prestancia, la belleza y tantas otras cosas, tenemos que fijarnos si hay compatibilidad con el deseo de honrar al Señor. Si hay alguno que quiere honrar al Señor y el otro no quiere, es muy difícil que como matrimonio se honre al Señor. La honra no se expresa solo con los labios, lo tenemos en clásicos versículos de la palabra de Dios, sino también con actitudes. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado de afuera. No es lo que el Señor quería. Es un mandamiento de hombres que se aplica. ¿Cuánto pagó el precio el pueblo de Israel por cambiar el mandato de Dios por el mandato de hombres? Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, ya que no pretendió ser una explicación de la honra ni de la gloria, ni mucho menos, simplemente un sencillo pensamiento, acorde a con mi capacidad. Vamos a ver algunos ejemplos de matrimonios que honraron al Señor en la Biblia. Y también familia, porque la idea de honrar al Señor es cuando una familia plenamente en todas sus integrantes honran al Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo. No podemos
ir a menos, tenemos que ir a más. Nuestro objetivo es que toda la familia, papá, mamá y los hijos, puedan honrar al Señor. No solamente papá o mamá, o papá y mamá sin los chicos, o los hijos sin papá y mamá. El objetivo tiene que ser que todos honremos al Señor. La primera familia que vamos a ver, que apareció el texto, lo pusieron los hermanos aquí cuando hace referencia a Josué. Vamos a ver Josué y su familia, pero vamos a ver algunas actitudes de Josué que desencadenaron en la frase póstuma, yo y mi casa serviremos a Jehová, que no fue el resultado de la casualidad y tampoco fue el resultado de que se encontraba ante el pueblo y se le ocurrió decir eso, sino que detrás de la declaración de Josué hay toda una trayectoria de concepto de lo que Dios significaba para Josué. Por eso vamos a leer los textos. Yo les invito a ustedes que tengan la Biblia abierta y vamos a ver las características de la vida de Josué para poder terminar diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque no es producto de la casualidad, es producto de la consecuencia. Primer versículo, Éxodo 24:13. Lo que encontramos allí es el servicio. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Se levantó Moisés. ¿Qué se estaba levantando? Aquí Moisés se estaba levantando para ir a recibir las tablas de la ley que le estaba dando el Señor. ¿Quién era el que le servía a Moisés? ¿Quién era el que estaba al lado de Moisés? Por supuesto, Moisés subió solo, pero que lo acompañó, estuvo con él. Era aquel servidor de Moisés. ¿Quién era? Josué, hijo de Nun. ¿Qué estaba haciendo? Sirviendo a Moisés. Era un muchacho, todavía era un muchacho. Estaba desarrollándose, pero ya tenía una actitud. La segunda actitud que encontramos es devoción. Y la vemos en Éxodo 33:11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta era la familiaridad que tenía Dios con Moisés en el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Allí el Señor se presentaba en la nube y todo el pueblo estaba expectante. Y él volvía al campamento, Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Dónde estaba el muchacho Josué que iba a dirigir décadas después el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba? Fuera del atrio, en centro del tabernáculo. Allí estaba él constantemente. Devoción. La otra actitud que encontramos en Josué, Números 27:18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y tendrás tu mano sobre él, y pondrás tu mano sobre él. Ya acá estaba delineando el Señor quién iba a ser el sucesor de Moisés, lo estaba preparando. Y era un hombre de espíritu, de deseo, de fervor. Hermanos, a veces nos falta fervor. Ustedes saben, para hacer cualquier cosa hacen falta dos, aparte de la voluntad. La voluntad es la que inicia todo. Pero ustedes pueden tener voluntad, pero tienen que tener dos cosas, actitud y aptitud. Acá vemos actitud. Era un hombre de espíritu. De espíritu.
No transmitimos nada si no hay espíritu. No transmitimos nada. Y en la casa, Josué mostraba en su hogar esta faceta y al pueblo de Israel. Actitud y espíritu. Actitud manifestada en el espíritu y aptitud porque era preparado, se preparaba, estaba al lado del tabernáculo de reunión. Allí pasaba sus horas Josué. Ahora, como consecuencia de todo esto, viene la autoridad. Josué 1:16 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Había un reconocimiento del pueblo a Josué. La autoridad no es pegar un golpazo en la mesa, sino tener el reconocimiento de los demás. Y Josué tenía autoridad. ¿Por qué? Porque honraba al Señor. ¿Y cómo hacía? Haciendo lo que el Señor le agradaba. Aprobación. Josué 6:27, una frase que se repite en el Antiguo Testamento muchas veces. Estaba pues Jehová con Josué. Esto es aprobación. Cuando encontramos esta frase en el Antiguo Testamento, significa aprobación. El Señor estaba con Josué. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y ahora encontramos en el capítulo 8 de Josué, versículo 35, dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no lo hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban con ellos. ¿Se dan cuenta por qué Josué puede decir en el capítulo 24, versículo 15, no sé lo que van a hacer ustedes de aquí en adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Pero esto no es el resultado de la espontaneidad. Es el resultado de una vida de coherencia con el Señor. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que pensar que honrar al Señor no es simplemente hablar cosas lindas del Señor, sino que nuestra vida, como la de Josué, tenga hechos concretos y claros de que es así. Segunda familia que vamos a ver, Cornelio. Ejemplo de piedad, de bondad y de oración al Señor. Alguno podrá decir, sí, pero Cornelio no era creyente. ¿Cómo no era creyente? Sí, no era creyente porque se convirtió después que fue Pedro. No dice eso la Biblia. Lo que tenía Cornelio, que conocía, no todo. Le faltaba conocimiento, le faltaba que alguien le explicara, le faltaba que viniera Pedro y le hablara del Señor para clarificar sus cosas, pero Cornelio era creyente. Miren lo que dice la Biblia, capítulo 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Tenemos ejemplos en la Biblia que no pasan solo por el apóstol Pablo. Porque la obra de Dios, el Señor no la hizo solo en el apóstol Pablo. La puede hacer en todos los creyentes. Y en Cornelio la hizo. Ejemplo de ciudadano, Hechos 10:22. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, ellos dijeron, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Quieren una arista mejor de un creyente que un romano, jefe de una parte del ejército importante, tenga el favor del testimonio del pueblo que hablaba bien de él? Es impactante ver cuando el Señor hace la obra y cuando tenemos deseo de honrarle. Cuando tenemos deseo de honrarle. Ejemplo de testificar. Hechos 10:24. Tiene todas las connotaciones de un verdadero creyente. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos para que les predicasen el Evangelio. ¿Para qué los convocó? Venía Pedro, quería que escucharan el Evangelio. Tercer ejemplo. No sé cómo estoy con Laura, no veo Laura de acá. Priscila y Aquila, un matrimonio encantador. Cuando uno lee la historia, siempre en el lugar justo, en el momento acertado, con características que vamos a ver los versículos acá para que veamos la riqueza de enseñanza que nos deja este matrimonio. Que no sabemos si tuvieron hijos, posiblemente después que se instalaron en Éfeso, podría ser. Pero no nos dice, pero como matrimonio. Hechos 18:2-3, diligentes en buscar recursos materiales y recursos espirituales. Es bueno que un matrimonio busque recursos materiales, pero sin prescindir de los espirituales. Hay muchos matrimonios que por buen deseo de avanzar económicamente, se olvidaron de los recursos espirituales. 18:2-3. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Por qué había venido de Italia? ¿Porque en Corinto hacía mejores negocios? No, los habían echado. Seguramente tuvieron que dejar todo. Es probable que Priscila y Aquila tuvieron un buen pasar en Italia. Tuvieron que irse. ¿Y dónde se fueron? A Corinto. Allí encontraron a Pablo. Priscila y Aquila. Natural del Ponto era Aquila, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y en el capítulo 18, versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, no solo a Priscila y Aquila, sino a todos los corintios. Pero aquí encontramos dos cosas. No se pusieron a lamentar por lo que habían dejado en Italia. Se pusieron a hacer tiendas. Como dijo Pablo en una oportunidad, bueno, si no tengo dinero que me manden los hermanos, estas manos me han servido.
Y gracias al Señor, el Señor nos ha dado unas lindas manos para que podamos trabajar y ganarnos el sustento. Y entonces ellos estaban preocupados por el sustento que venía de hacer las tiendas, pero dice que estuvieron 1 año y 6 meses aprendiendo la palabra del Señor con el apóstol Pablo. Algo que no debe faltar en el hogar, en el matrimonio cristiano. Así como se afana por los recursos materiales, tiene que haber una sobremedida de buscar los recursos espirituales. Si no, es probable que dejemos de honrar al Señor. En Éfeso, dice Hechos 18, fueron diligentes a asumir su responsabilidad de la obra. Hechos 18, 18, 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Podría haber dicho, Pablo, tenés 2 ayudantes de primer orden. Priscila seguramente puede ayudar y a colaborar también con las cosas de la casa, y Aquila también ayudarte a vos. No, Pablo dijo, no, hace falta que estén en Éfeso. Y ellos se quedaron allí. Les sirvió enormemente ese 1 año y medio que estuvieron con el apóstol Pablo en Corinto. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque la misma Biblia lo dice. Porque fueron diligentes en dar oportuno y sabio socorro, consejo. Oportuno y sabio consejo. Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se dan cuenta por qué importante que es un matrimonio cuando puede aprender del Señor y ser de bendición para otros? Poder tener muchos momentos de tomar aparte. Podría haber dicho, no, Apolo, lo que estás diciendo está mal. Levantarse ahí. No. Ahí no. Aparte. Hermanos, tenemos que evitar los escándalos. Nos va la prensa amarilla para los creyentes. Cada prensa amarilla de los creyentes es un triunfo del diablo. ¿Cómo hicieron? Los llamaron aparte. Se restaura a los hermanos llamándolos aparte, no tirándole de las orejas en público. Y con un espíritu de restauración. Apolos era un elemento espectacular. Tenía una gran elocuencia. Y si a eso le acompañaba conocimiento bíblico, podía ayudar enormemente en la extensión del Evangelio. ¿Y a dónde estaba? ¿Quién estaba allí cerca? Priscila y Aquila. Primera Corintios 16, 19. Diligente en cumplir con la misión del Señor.
1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Escribe Pablo en 1 Corintios desde Éfeso, que dice la iglesia que está en su casa. Una casa abierta para el testimonio del Señor. ¿Cómo hemos perdido eso, no? Todas nuestras congregaciones nacieron en una casa. Hoy no se abren las casas. Son lugares cerraditos. Alguna vez compartimos con alguien, con la familia, con algunos hermanos, pero una casa abierta al Evangelio. Priscila y Aquila abrieron su casa y había una iglesia allí. Diligente para colaborar y ayudar a un hermano en gran necesidad. Miren lo que es un matrimonio, que no ocupa grandes páginas de la Biblia. Dice Romanos 16, 3, 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Priscila y Aquila expusieron su vida por la del apóstol Pablo. No hay una precisión que se pueda determinar en la Biblia cuál fue el hecho. Algunos historiadores piensan que fue en Corinto, otros dicen que fue en Éfeso, hay algunos versículos que apuntan a que podía ser eso. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere aquí cuando ellos expusieron su vida por el apóstol Pablo. Pero es muy probable que los judíos enemigos de Pablo hubiesen tratado de matarlo y hacer algo malo con él, y la intervención de Priscila y Aquila lo protegió. Y dice, saludad también a la iglesia de su casa, lo dice desde Corinto, en la carta a los romanos, y en 2 Timoteo hay un saludo para Priscila y Aquila, probablemente de Pablo en Roma a Timoteo que estaba en Éfeso. Qué hermoso matrimonio que es el de Priscila y Aquila. Cuánta lección nos deja. Cuánto sacrificio hay en sus vidas, en un trabajo fecundo, siguiendo al Señor, ayudando a Pablo y ayudando a los hermanos con una tarea silenciosa, pero sumamente efectiva. Podíamos decir que Priscila y Aquila honraron al Señor. Rápidamente. Elisabet y Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 5. Y voy rápido, no voy a entrar en detalles, pero para que tengamos idea de lo que estamos estudiando en esta noche. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos, ambos eran de la tribu de Leví. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, a pesar de Herodes. A pesar de Herodes. ¿Cómo era su vida? Ambos eran justos, no uno, ambos.
una posición delante del Señor. Ambos andaban irreprensibles, una vida de conducta intachable. Ambos obedecían los mandamientos y ordenanzas. Ya vamos terminando. Y vamos a ver la tsunamita, algo muy importante que es la sensibilidad de la mujer en el matrimonio. El pasaje de Segunda Reyes 4:8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Estaba velando, miren la importancia de la mujer, sensible a la necesidad. Qué importantes son las mujeres en el matrimonio y en la obra del Señor, porque son sensibles a la necesidad. Ahí estaba pasando el profeta, lo invitaba insistentemente a comer, y cuando él pasaba por allí venía a casa de ella a comer. Segundo, reconocimiento a los que hacen la obra. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Segunda cosa que había en el matrimonio y en la tsunamita era el reconocimiento del varón de Dios, de aquel que había mandado el Señor. Tercera cosa, Segunda Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él hospedaje, hospitalidad. Qué importante que es el aspecto de hospitalidad en la casa del matrimonio que quiere servir al Señor. Y cuando hablamos de hospitalidad no nos referimos a cuando hay una conferencia que vienen los hermanos de afuera y se hospedan en nuestra casa. Es una actitud permanente, significa un hogar abierto a la necesidad de los hermanos. Esta es una casa que el Señor quiere. Es un hogar, es un matrimonio. Que los creyentes cuando tienen una necesidad van al matrimonio. Nos hemos hecho egoístas. Queremos nuestra comodidad, nuestras cosas. No nos queremos exponer. Perdemos una bendición maravillosa. ¿Qué hace un matrimonio cristiano? Abre su casa. Y cuarto, el último punto. Segunda Reyes 4:13. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con este esmero. A la tsunamita: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Y qué le contestó? Sí, me harían una gauchada. Que me hagan un contacto. Viene bárbaro. No, miren lo que dice. Yo habito en medio de mi pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo. No estoy sobre el pueblo, ni más que el pueblo. Estoy dentro del pueblo. Y un matrimonio que honra al Señor no está sobre los demás. No importa lo que tenga, si condiciones físicas, naturales, económicas, de educación, de profesión. Ninguno que sirva al Señor está sobre nadie. Y no es más que nadie, ni merece ningún privilegio más que nadie.
esta mujer sunamita se consideraba en medio del pueblo. Y dice la Biblia que había una mujer importante. Era una mujer importante. No era una don nadie, era importante, pero con un altísimo concepto de parte de Dios. Y volvemos al versículo que iniciamos. Decía el siervo, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Veo en esto, porque esto es lo que el Señor quería que el siervo dijese, ¿no? Como está escrito, es lo que el Señor deseaba oír. Y el Señor hoy está deseando oír de nosotros este concepto. Yo amo al Señor primero. Segundo, yo amo a mi mujer y yo amo a mis hijos. Cualquier inversión de este orden, ustedes lo analizan bajo el concepto bíblico y trae serios perjuicios en el honrar al Señor. Si ponemos a la mujer por encima del Señor, tendremos problemas. Si ponemos a los hijos antes que la mujer, tendremos terribles problemas también. Y pasa a veces con las mujeres y con los hombres también. No están los hijos antes que la esposa o que el esposo. No están. Están después. El Señor no está a lo último, está primero. Y el orden bíblico es, amo a mi Señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Mis hijos no van a estar conmigo cuando crezcan. Mi esposa sí. El vínculo de hacer de dos uno, de amalgamar dos personalidades y hacer una sola, como el Señor nos enseñó desde el Génesis, es solamente para el matrimonio. Pasa con las mujeres, se entusiasman tanto, idolatran tanto a los hijos que se olvidan del esposo. Y es un cambio que produce serios problemas en el matrimonio y por consecuencia pérdida de honra para el Señor. Porque cuando un día prometimos fidelidad mutual entre una esposa y un esposo, lo dijimos que era para siempre. Y el cuidado entre uno y el otro debe ser para siempre. Y las cosas que vemos hoy son producto de cambiar los parámetros que la Biblia nos enseñó y nos enseña. Y respondió y le dijo el Señor, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor lo enfatizó esto. Y última reflexión. ¿Qué se ve en el siervo tocante al Señor, a su esposa y a su familia? Fidelidad. Fidelidad. Y hoy, hermanos, el mundo se ha metido y tenemos problemas en los matrimonios de fidelidad. Este siervo estaba dispuesto a horadar su oreja y servir para siempre al Señor. Pero ¿cómo sirve al Señor? Amando al Señor, que le dio todo, amando a su esposa,
y amando a sus hijos. Muchas separaciones, en el mundo hay cientos. No sé qué porcentaje ya hay de separaciones con respecto a los matrimonios que se hacen. También esta enfermedad está atacando la iglesia del Señor. Lo que podemos ver en las Escrituras, y no voy a hacer un estudio sobre este tema, es marcar con énfasis un principio fundamental de la Escritura. No transformemos una anomalía en una opción. La separación, así como el divorcio, son una anomalía. No son una opción. Que después hay que usar con misericordia, con amor, con los casos. Pero saben ustedes, el gran problema, deja huellas indelebles esta situación crítica y determinante en los matrimonios. Cuando hay estos problemas no se resuelven, es difícil. Quedan heridas que no se arreglan nunca más. Y se pierde el objetivo supremo de honrar al Señor. ¿Qué es una anomalía? Es un cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible. El Señor instauró el matrimonio para que perdure en el tiempo. Es el mandato bíblico, es la enseñanza de la Escritura desde el Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Que tenemos que tener misericordia? Sí, es verdad, lo enseña la Biblia. Que vienen un montón de desgracias con matrimonios deshechos del mundo y se convierten y son imposibles de rever el problema. Y también los vamos a aplicar la misericordia y la gracia del Señor. Pero no podemos quitar un principio bíblico. El Señor no quiere la separación ni el divorcio. No lo quiere. Y los discípulos, los judíos le dijeron, sí, pero Moisés le dio carta ¿por qué? Por vuestro duro corazón. Pero en el principio, como el Señor lo diseñó, no era así. No era así. Muchas veces se pone el mismo esfuerzo, muchas veces no se pone el mismo esfuerzo en promover un divorcio que en evitarlo. Porque el mundo nos enseña y dice, todo el mundo ya se casa hoy o no se casa, pensando que la alternativa número 1 en la lista de posibilidades es separarse. No es así para un cristiano. Puede haber dificultades, puede haber problemas, pero hay que seguir el mandato bíblico. La bendición y honrar al Señor se hace con matrimonios que perduren. Terminamos leyendo esta frase y que podamos llevarla como una frase para nuestro hogar. Y ante cualquier alternativa de disgustos y de problemas en el hogar, podamos decir, yo amo al Señor. Amo a mi mujer. Amo a mis hijos. Amén. Damos gracias al Señor. Agregar algo al mensaje tan claro que Dios nos ha dado por medio de Ernesto sería además. Damos gracias también a Ernesto por su preparación, por la claridad y guía del Espíritu que ha tenido. Voy a pedir a Susana si nos puede acompañar con unas melodías. Me gustaría leer un pasaje muy conocido de la Biblia en Hechos 2:43, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchos
Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos daban con alegría. ¿Sí? Cuán bello es tener corazones alegres al momento de ofrendar. Vamos a escuchar unas melodías y tenemos el privilegio hoy de poder ofrendar algo de lo tanto que Dios nos da. Vamos terminando con esta hermosa y bendecida reunión. Solo me queda dar los anuncios. La próxima reunión de enseñanza es en noviembre, ¿sí? El 14 de noviembre con el tema La familia espiritual hace una iglesia espiritual. Y ahora prestemos mucha atención porque si Dios así lo permite, después de 3 años sin poder realizar las conferencias en la iglesia de Tinogasta, este año tampoco la vamos a celebrar en la iglesia de Tinogasta. Desde que tengo memoria recuerdo correr por los pasillos de Tinogasta y me da un poco de melancolía el dejar ese lugar. Creo que es bueno agradecer a la iglesia allí en Villarreal porque ha prestado ese lugar para tantos años celebrar allí las conferencias. Pero hay una novedad, hay varias novedades. Primero, ¿cuándo se celebraban siempre las conferencias? ¿Qué fin de semana? El 12 de octubre. Este año no es así. Primer cambio. Comienzan las conferencias en este lugar el lunes 17 con el tema Una iglesia que evangeliza. Entonces, lunes 17 en este lugar. Luego habrá un solo día de reuniones simultáneas. El día miércoles en 12 iglesias distintas de cada zona, ¿sí? No 12 de cada zona, sino en total 3 en algunas zonas, 2 en otra, 1 en otra. El tema para ese día va a ser baluarte y sostén de la verdad. Viernes 21. Lo recuerdan todos hasta ahora, ¿no? Viernes 21 va a ser virtual. Es difícil, pero bueno, vamos a verlo por el canal de YouTube que la zona tiene, es decir, que podremos escuchar en esa ocasión el tema Una iglesia visionaria. Y después sí, el sábado 22 tendremos 3 mensajes que serán, el primero, una iglesia que proyecta, el segundo, una iglesia que se acerca, el tercero, una iglesia misionera. Y el día domingo será una iglesia que impacta, una iglesia que bendice, y el tercer tema, una iglesia que da frutos. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde es si no es en Villarreal? ¿Sí? Es en el nuevo lugar, es el Centro de Exposiciones Miguelete. Es un lugar hermoso, muy amplio, que Dios quiera que podamos asistir todos y podamos nosotros también fomentar
mostrarle a nuestros hermanos de la iglesia lo bueno que es. Tenemos que llenar ese lugar. Es un lugar para 2.500, 3.000 personas. Otro cambio que va a haber, que se hizo el cambio, pero después se volvió para atrás. Habrán visto, quizás si le prestaron atención, algo muy sutil que decía, no va a haber conferencitas. Bueno, eso lo descartamos. Nos estamos arriesgando a tener las conferencitas, es decir, que pueden ir con sus niños que serán atendidos. No sabemos si lo vamos a devolver bien, pero serán atendidos. El problema que tenía ese lugar es un lugar muy grande. Ahora, antes nos quejábamos porque teníamos un lugar muy chico para cuidar a los chicos. Este año tenemos un lugar muy grande para cuidar a los chicos, pero sabemos que Dios va a bendecir cada una de las reuniones. Voy a invitar a Ernesto López de la iglesia de Espeleta. Él va a terminar esta reunión con una oración. Yo los despido y le damos muchas gracias por la asistencia y por el respeto que han tenido. Vamos a orar. Señor, gracias por esta atmósfera de armonía, de paz, de alabanza, de comunión contigo, pero también, Señor, porque en este lugar hemos escuchado abrir tu libro, hemos abierto tu libro y hemos escuchado tu voz a través de nuestro hermano. Qué desafío tremendo que tenemos, Padre, en esta sociedad, donde está partida con tantos ideales diferentes que pervierten la palabra de Dios y el buen funcionamiento del que nuestro buen Dios ha creado para que nosotros podamos andar por ellos. Pero Padre querido, tenemos un gran desafío, que podamos vivirlos. Y en esta mirada que hemos tenido de los tantos matrimonios y familias que se han comprometido con tu palabra, nosotros, Señor, no solamente debemos admirarlos, sino que debemos imitarlos, para que nuestras vidas, en el lugar donde tú nos has puesto, podamos brillar, que seamos realmente la sal del mundo y la luz del mundo y la sal de la tierra, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, nos vamos contentos y felices y gozosos de haber escuchado tu palabra. Y con este pensamiento que ha dejado nuestro hermano, amo a mi Señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Que podamos vivir con este pensamiento, estar firmes en ellos y poder compartirlo con aquellos que nos rodean. Ahora, Señor, te rogamos que nos acompañes a nuestros hogares, que la paz de Dios y tus cuidados esté sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.